Olor a dinero. Por Feliciano J. Espriella. AMLO estadista. Una aclaración: el título de estadista, o calificativo, como gusten definirlo, no es de mi cosecha, aunque lo suscribo y concuerdo totalmente con él. Curiosamente se lo endilgó al presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de sus críticos más duros y constantes, Ciro Gómez Leiva. Este periodista, figura prominente entre quienes atacan, denuestan y difaman al presidente un día sí y el siguiente también, en su noticiario televisivo del pasado 18 de noviembre, horas después de concluida la cumbre de líderes de América del Norte, por primera ocasión desde que tengo memoria, se refirió al presidente López Obrador en términos elogiosos. Entre otras cosas, Gómez Leiva dijo: gran presencia y gran discurso del presidente López Obrador en Washington. Por cómo manejó las formas y el lenguaje, por el contenido de los mensajes, por la lectura que hizo del momento, por la lógica que tuvieron sus palabras. Por el diagnóstico, por el pronóstico, por la propuesta. Esta noche, incluso a los mayores críticos del presidente López Obrador les costará negar que en Washington se reunieron 3 estadistas. 3 estadistas, dijo Gómez Leiva, lo que incluye a AMLO. ¿Qué es un estadista? La Real Academia de la Lengua Española define la palabra estadista como persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado. Sin embargo, su significado va más allá de esa escueta y simplista definición académica. Me parece que hay una frase de Winston Churchill, que define con más claridad lo que es un hombre de Estado, quien dijo: el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y en esa definición encaja perfectamente el discurso y las acciones de López Obrador en la Unión Americana, de quien, en el mismo programa de Gómez Leiva, David Páramo dijo que el discurso del presidente en Washington es el mejor que le ha escuchado y parece que lo sacó del cajón de los neoliberales. No se pone a llorar por los pobres del mundo. Se pone a decir todo lo que es concreto: cómo se soluciona el problema de la migración y la pobreza en México, pues generando riqueza. ¿Cómo se genera riqueza? Aliándonos y cerrándonos como un solo bloque con América del Norte, que es un bloque natural. Más adelante agregó: se trata de un discurso claro, que no está pidiendo limosna, que no está acusando a nadie, sino un discurso en el cual deja claro que México tiene mano de obra y que ellos la necesitan. Hasta aquí las palabras de Páramo, quien, a propósito, suele ser un crítico contumaz del presidente. Quienes vieron frustrados sus pronósticos y augurios en el sentido de que López Obrador haría el ridículo y que Joe Biden lo reprendería por el tema de la reforma eléctrica, fueron los resentidos y odiadores gratuitos del presidente y, como era de esperarse, la mayoría calificó la cumbre como fracaso o simplemente de intrascendente. Pero, resulta que, a solo unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera una defensa de la comunidad migrante sin papeles, cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, en una votación de 220 a 213, el paquete de reforma migratoria más extenso revisado por el Congreso en 35 años, aunque en una versión mucho más reducida de lo que buscaban originalmente los proponentes. Y para finalizar, ya que muchos de los detractores del presidente intentaron minimizarlo antes de la cumbre haciendo odiosas comparaciones entre las 3 naciones, las cuales, como es de suponerse, son despreciativas hacia nuestro país, en el ámbito personal y visto desde la óptica de sus gobernados, al verdadero gigante de la reunión, le dicen peje, pero como él mismo lo señala, no es ningún lagarto. Según la Association for Communication in Politics, ACOP, en su reporte correspondiente al mes de noviembre, López Obrador tiene 64% de aceptación entre la población de su país, Joe Biden 42% y Justin Trudeau 41%. Para finalizar, quiero destacar el trato afable y amistoso con el que el presidente norteamericano distinguió al nuestro. Qué chasco para quienes pronosticaron que Biden lo haría objeto de su animadversión. También, anteriormente vaticinaron que Donald Trump le pondría un pie en cuello a AMLO y no se lo quitaría el resto de su mandato. ¿Y qué pasó? López Obrador, entre todos los primeros mandatarios del planeta con los que Estados Unidos tiene relación, fue sin duda el más aplaudido y evidentemente el más apreciado por el ogro norteamericano. Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima. Twitter, @FJ Espriella. Correo, felicianoespriella@gmail.com.